Huitzin, Iquic, que hoy precisamente 7 de septiembre, pues lo vamos a llamar exposición especial, porque este día pues estamos cumpliendo un año de abrir las puertas de este espacio denominado Museo Huitzilcali, y que pues es un espacio para la cultura y sobre todo para la historia, para recuperar la historia de Huitziltepec. Bienvenidos y pues que sea fructífero esta sesión exposición. Muy bien, gracias Normita. Bueno, pues hoy un día 6 Cali en la cuenta del Tonalpohualli. Bueno, quiero como que retomar con lo que empezamos, esta que es la quinta sesión. Desde la primera platicamos de una palabra en náhuatl, que es, bueno, en español hay muchísimas formas de llamarlo. Creo que he escuchado colibrí, chupamirto, chuparrosa, chupamiel. Bueno, hay un montón de sinónimos para este pajarito de pico largo, ¿no? Que su pico es así como una espina larga. Bueno, hay 3 fuentes de las que podemos tomar, abrevar para esta palabra, la del colibrí. La primera, que yo pienso es importante, no sé si conocen el diccionario de Alonso de Molina. La historia de este hombre la verdad es que es toda una historia. Él, Alonso de Molina, que se supone que su papá llegó aquí con los conquistadores, o sea que su papá de él peleó y murió en la guerra de conquista, ¿no?, de los españoles contra México, Tenochtitlan, y bueno, sus aliados. Entonces su esposa o su mujer de este hombre quedó viuda y quedó con 2 niños, creo que uno como de 10, 12, 13 años, por ahí andaban estos 2 niños. Entonces acuérdense que en 1524, o sea 3 años después de la conquista, de la toma de la Ciudad de México, llegan los 12 franciscanos, y aquí hay un problema precisamente lingüístico, me refiero a las lenguas, ¿no? Porque todos los franciscanos pues hablan castellano, latín, a lo mejor alguna otra lengua europea, pero ninguno de ellos habla náhuatl. Entonces ellos vienen ya con la intención sistemática de llevar a cabo la evangelización, pero ¿cómo van a evangelizar a un pueblo que pues está esta barrera lingüística, ¿no? O sea, los nahuas hablan su lengua, bueno, además de todas las lenguas que se hablaban, pero en el caso de la región nahua, pues se habla náhuatl, pero los franciscanos no la hablaban. Entonces hay un problema muy serio. Entonces el líder de los franciscanos habla con Hernán Cortés y dice: necesitamos un traductor, o sea, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro trabajo de evangelizar? Y entonces resulta que ahí entra el niño, Alonso, un chavillo de unos 12 años, porque como él estaba desde 1500, bueno, desde antes, ¿no?, pero con 1519, 20, 21, y de ahí hasta el 24, este niño jugaba con niños nahuas. Entonces este chamaquito ya hablaba re bien el náhuatl, entonces, y su hermano también. Entonces llegan a un acuerdo. Hernán Cortés habla con la mamá de Alonso de Molina y le dice: pues nos vas a tener que dar un hijo, lo necesitamos. O sea, pero una vez que nos lo des, ya olvídate de él, o sea, tú te vas a quedar con uno y nos vas a dar uno. Y bueno, por alguna razón se decidieron por el Alonso, no por el otro hermanito. Y entonces a partir de ese momento los franciscanos lo adoptan al niño Alonso y pues ya nunca va a regresar a su casa. O sea, el niño lo van a educar, se va a hacer fraile y va a morir siendo franciscano. Pero es muy interesante lo que él hizo, porque él de niño conoció la lengua náhuatl. Entonces, con los primeros franciscanos es con este niño el que va a hacer el papel de traductor. Entonces, quien va a llevar a cabo ese trabajo va a ser un niño, el que va a comunicar los 2 mundos, ¿no? Bueno, muy interesante la historia de este Alonso de Molina. Bueno, como ya dije, se hizo fraile y ya viejón, no sé, 70 años por ahí, o en los 70s, mejor dicho, en el siglo XVI, él escribe un diccionario de náhuatl castellano, o mexicano, le dice él, mexicano, castellano, castellano, mexicano, y este libro se va a volver un clásico. Entonces yo entiendo que para cualquier persona que quiere estudiar náhuatl del siglo XVI, náhuatl antiguo, es así de a fuerza que tiene que tener el diccionario de Alonso de Molina. De hecho lo conocen así como el Molina, para referirse a este diccionario,
y a partir de ahí muchos, como hay otro diccionario famoso de un francés, René Simeón, que toma textos de todos los franciscanos, pero dicen que la base de su diccionario va a ser el Molina. Entonces cualquier estudioso del náhuatl de la época va a recurrir a este diccionario. Bueno, digo todo eso como para que se entienda quién fue Alonso de Molina, ¿sale? Bueno, pues él registra la palabra, y la escribe así, pone Huitzitzilin, y la pone con la traducción colibrí, ¿sí? Entonces ahí viene registrada en el diccionario de Alonso de Molina. Entonces de ahí, de su conocimiento de este niño que luego se hizo hombre, pues sabemos esa palabra, ¿no? Bueno, la registró. La segunda fuente pues ¿se acuerdan que ya ahora que hicimos el evento de los 5 cantos en náhuatl, uno de los cantos fue de este poeta veracruzano, que está vivo todavía, ¿no? Nació allá como por 1940 y algo, creo. Entonces es náhuatl de hoy. Y en su poema, ¿se acuerdan el canto que hicimos, el Ignocuicat? Cuando dice, Cualtzin Huitzitziltzin. Entonces él vuelve a tomar la palabra colibrí como Huitzitzilin, ¿sí? En modo reverencial, Huitzitziltzin. Pero entonces la palabra queda así, Huitzitzilin, ¿sí? Entonces esa sería una segunda fuente de este poeta veracruzano novohablante, que, bueno, ya dijimos que se dedicó a difundir y a darle dignidad a la lengua náhuatl, ¿no? En su trabajo de difusión y de escritor, porque escribió muchos poemas, historias. Bueno, esa es la segunda fuente. Y la tercera, pues vendría siendo nuestro Huicapeucayotl, o sea, el canto que estamos aquí estudiando, ¿no? Tratando de cantar, porque ahí se habla expresamente del Quetzal Huitzitziltzin. Entonces acuérdense que la raíz, cuando, bueno, ya lo vimos en las otras sesiones, que cuando tomamos una palabra, vamos a hacer una composición, pierde el final, ¿no? Del sustantivo. Entonces decimos Huitzitzilin, cuando hacemos una composición pierde el in y nos queda Huitzitzil. Esa es la que vamos a usar como raíz para hacer cualquier composición de palabra. Y bueno, así viene en el Huicapeucayotl, y viene por doble, porque dice Inquetzal Huitzitziltzin, Inchalchu Huitzitzicatzin. Entonces, como que con esas tres fuentes es que me atrevo a decir que la versión correcta, o digamos la versión culta, o no sé cómo llamarla, de colibrí sería Huitzitzilin. Ahora, también hablamos aquí que hay variantes del náhuatl hoy, y en el siglo XVI seguro también las había. Entonces, efectivamente hay registros de la palabra colibrí como Huitzilin, y por ahí alguien me pasó una que es Huitziquin, algo así. Entonces, bueno, entiendo que hay variantes, en otras regiones a lo mejor se pierde una sílaba, pero bueno, todo esto que digo es que yo pienso que esta debería ser la versión que tomáramos como primera, porque bueno, para eso ya mencioné nuestras tres fuentes, ¿no? ¿Por qué afirmamos tal cosa? Entonces, es que si es así, deberían cambiar muchas palabras compuestas, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, si asumimos que el nombre de este pueblo sería el Cerro del Colibrí, deberíamos llamarlo propiamente Huitzitziltepec, con acentuación en la penúltima sílaba, ¿no? Como se acentúa en el náhuatl. Huitzitziltepec debería ser su nombre, ¿no? Para este espacio donde es el colibrí, pues debería de ser Huitzitzilcalli, Huitzitzilcalli. Y la vez pasada que hicimos el evento de los cantos, pues tú me preguntabas del nombre de su colectivo de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que siguiendo esto, debería ser Huitzitzil-Yolotl, Huitzitzil-Yolotl, ¿sí? Bueno, ahora que venía caminando por acá enfrente de la comandancia, vi que luego los niños le dicen el símbolo de Huitziltepec. Otros he escuchado que le dicen el escudo, que es el glifo, que ustedes conocen, ¿no? Es el cerrito. Y bueno, lo que yo veo es que a nivel oficial, o sea, el gobierno municipal de Huitziltepec tiene el glifo del tepet, del cerro, y en medio está la espina negra. Entonces, bueno, yo diría que oficialmente, ellos, a lo mejor sin saberlo, están asumiendo que el nombre del pueblo es Cerro de Espina Negra. Pero bueno, ahí también hay otro problema, lo quiero mencionar en este día, ¿no? Porque yo hace tiempo
tenía un libro, de esos que uno presta y ya no se los devuelven, pero un libro muy bueno, era un libro viejo que me regaló un maestro de Puebla, que era la toponimia del estado de Puebla. Creo que fue editado por los 40, por ahí, o 50, del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Y ahí aparecía, porque de ahí yo también saqué esa información, ahí aparecía el significado de Huitziltepec. Y según ese autor, o sea, no digo que esté correcto ni para nada, ¿no? Sino que de acuerdo a ese autor, dice que hay un error en la pronunciación de Huitziltepec, que las raíces de la palabra Huitziltepec serían Huitztli, que es espina, Tliltic, que es el adjetivo para referirse a algo que es negro, y el Tepec. Bueno, entonces él dice que hay un error, ¿cómo le llaman eso? Creo un metaplasmo, ¿no? Que se perdió ahí unas letras, ¿no? Como ha pasado con hartos nombres, ¿no? Por ejemplo, Molcajá, su nombre correcto es Molcashak. Entonces cambian, se comen letras, las pierden, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, pero según eso, el nombre correcto de este pueblo, si es que esa fuera la versión correcta, la de Cerro de Espinas Negras, pues tampoco debería ser Huitziltepec, debería ser Huitztliltepec, que es otra cosa, ¿no? Huitztliltepec. Entonces, bueno, yo pienso, yo así como maestro que soy, ¿no? Yo considero que a lo mejor sería tiempo de corregir eso. Yo no veo ningún problema en que nuestro pueblo lo asumamos como Cerro del Colibrí, pero si va a ser Cerro del Colibrí, entonces el glifo debe ser del Cerro del Colibrí, o sea, debe ser un tepet con el colibrí ahí con sus alitas extendidas. A mí me gustaría que fuera de preferencia al estilo del Códice Borgia, de la escritura náhuatl de esta región, no la del altiplano central, la de los mexicas, los caltecas o Jotzinga, porque pues tenemos nuestro propio sistema de escritura, ¿no? Náhuatl, el Tlacuiloli, que es del Códice Borgia, que ya dijimos que fue pintado en esta región. Y si fuera, pues, o sea, si quisieran o desean que el nombre del pueblo se mantenga así con esa idea del Cerro de la Espina Negra, pues entonces había que cambiar el nombre, ¿no? Huitztliltepec. Entonces yo pienso que hay un error, ese sí, ¿no? No es algo subjetivo mío, ¿no? O sea, hay un error aquí en escritura y en la palabra como tal, ¿no? Cómo se pronuncia. Pues yo pienso que estaría chido llegar a un acuerdo, ¿no? Y si pensamos que nuestro pueblo es el Cerro del Colibrí, nos asumimos como tal, bueno, pues entonces su nombre correcto debería ser Huitzitziltepec, ¿sí? Y su glifo, el cerrito con el colibrí. Y si no, si quieren el Cerro de Espina Negra, bueno, pues entonces que sea Huitztliltepec, con el cerrito y su espina negra, ¿no? Pero bueno, ahorita está todo como que no checa, ¿no? Bueno, lo dejo así como aportación, ¿no? Claro. Como idea. Sí, sí. Bueno, si me permites, yo creo que precisamente por eso es importante entender esto de la lengua náhuatl, ¿no? Lastimosamente, pues, quienes deberían de entender esto, pues no los tenemos acá, ¿no? Pero pues ya esperemos que lo miren en algún momento, o que esto que se está pues grabando, pues sea como testimonio para ello. O sea, yo también, así como tú, pues me he cuestionado esa parte, ¿no? Estamos mal, ni somos Cerro de ni uno ni otro, ¿no? Ni somos Cerro de Espina, ¿no? O sea, dado a los estudios que se han hecho, pues bueno, a lo mejor hay testimonios, pero hay que corregir pues todo, ¿no? Lo que sí, ya sea la ¿no? escritura náhuatl o la palabra en Exacto. castellano, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es una contribución que tanto tú como pues yo también me considero estamos aportando, y pues esperemos que los que tienen en sus manos hacer este cambio pues se hagan, ¿no? Y si no, pues nosotros tenemos que estar en pie de lucha pues para arreglar esto, y sobre todo que nuestras nuevas generaciones pues entiendan esta parte, ¿no? Y que ojalá en algún momento pues se llegue a corregir, ya sea de una o de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que eso es parte importante de nuestra identidad, ¿no? Claro. El conocer y el saber por qué, ¿no? Exacto. A eso me Sí, refería. muy bien. Sale. Y bueno, ya entonces siguiendo de lleno con nuestro curso taller, que decidimos llamarlo así, ¿no? Inquetzalhuitzitziltzin Icuic, que ya explicamos todo eso de que en náhuatl la gramática funciona de otra manera, y por eso decimos el colibrí, su canto. Entonces en castellano decimos el canto del colibrí con la preposición de,
Bueno, pues en náhuatl no, ya explicamos eso desde las primeras clases, y bueno, pues entonces ya quedó así. Entonces, en estas sesiones, 4, con esta la quinta, pues ya pues creo que ya vimos algo de gramática, ¿no? Sí. O sea, levemente, ¿no? Acuérdense que ya vimos los sustantivos compuestos, ¿no? Que agarramos la raíz de la palabra, vimos pronombres relativos, adjetivos posesivos, pronombres personales, conjugamos algunos verbos. O sea, creo que era la intención de esto, ¿no? O sea, como que acercarnos a la gramática del náhuatl. Y a estas alturas, pues yo me sigo haciendo una pregunta, o sea, cuando alguien quiere aprender náhuatl, ¿qué náhuatl debe aprender? Si hay un montón, yo he leído que hay quien afirma que son como 30 variantes diferentes, así en total en el país, tomando en cuenta todos los estados donde se habla náhuatl. Acuérdense que el náhuatl es la lengua más extendida, o sea, se habla en más lugares, en más regiones, y es la que tiene el mayor número de hablantes, ¿no? Algunos lo calculan casi en 2 millones. Pero hay muchas variantes dialectales, entonces por eso es que en algún lugar hablan de una forma, alguna de otra, cambian las palabras, hasta la sintaxis un tanto, el orden de las palabras en la oración. Entonces esa es una pregunta que creo es siempre bueno hacérsela, ¿no? O sea, a mí me interesa aprender el náhuatl, pero ¿cuál aprendo? El de la Huasteca, el de Veracruz, el de la Sierra Negra, el de la Sierra Norte de Puebla, el de Guerrero. No sé si, bueno, en uno de los videos que hemos subido, vino en alguna ocasión la mamá de uno de los estudiantes de Ayotzinapa, de Guerrero, nahuablante, porque en Guerrero hay una zona donde se habla náhuatl, y ella cuenta toda la historia de Ayotzinapa en náhuatl. Entonces ese es náhuatl, ¿no? También, pero es otra variante. Entonces, ¿cuál? Entonces yo pensaría, y lo digo así en este contexto de este curso, que necesitamos o sea, en medio de todas las diferentes variantes dialectales, que las hay del náhuatl, necesitamos una base, ¿no? O sea, algo en común de todos los nahuablantes, ¿no? O de todas las diferentes formas de hablar el náhuatl. Y yo, pues, con la humildad de rigor, es como una especie de idea, propuesta, pues yo considero que nuestra base para ese náhuatl común, pues debería ser el Huicapeucayotl, por las razones que ya hemos expuesto, ¿no? O sea, que es un canto original del siglo XVI, no tiene ninguna influencia de los españoles, es un canto original todo en náhuatl. Entonces contiene no solamente la gramática, ¿no? También el pensamiento, ¿no? Las ideas filosóficas, religiosas de los antiguos nahuas. Entonces, en mi opinión, pues es un tesoro que no se ha valorado todavía en su justa dimensión, este canto, ¿no? El Huicapeucayotl. Entonces yo consideraría que pues esa fuera como que nuestra base, nuestra columna, este canto, ¿no? Para estudiar la lengua náhuatl. Y bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo aquí, no? Porque a partir de ese canto es donde hemos estudiado un poquito, ¿no? La gramática. La palabra pewa ya dijimos que es empezar, y peucayotl es el adjetivo, el sustantivo abstracto, que significa algo así como que lo relativo al canto. Interesante porque regresando a Molina, Alonso de Molina, él registra esta palabra, peucayotl, y la traduce al castellano como la base para sostener una columna. O sea que lo que va a sostener todo, a eso se le llama también peucayotl. Entonces el Huicapeucayotl sería el canto que es la base de todo, ¿no? Donde se va a sostener todo. Yo diría que hasta el estudio de la lengua náhuatl podría ser. Sale. Entonces sobre el canto pues ya vimos varias cosas, ¿no? El tema del canto sin duda es el encuentro del hombre náhuatl, en este caso el huicani, con el colibrí precioso, y todo eso se da en el contexto de lo sagrado del mundo náhuatl, que eso es el Xochitlalpan, ¿sí? Bueno, eso ya lo explicamos más o menos. Y también algo muy importante es que el canto mismo es flor y es canto, todo gira alrededor de las flores y los cantos. Acuérdense que nuestro huicani escucha el canto de pájaros preciosos, ¿no? El tzinitzcán, el coyultotol, el senzontlatoltoso, le llama ahí, lo que nosotros decimos el sensontle, ¿no? Y todo trata acerca de flores. Entonces también creo que ya mencionado que en náhuatl hay una forma de expresión que el maestro Ángel María Garibay
desde su estudio, su libro que escribió, La historia de la literatura náhuatl, él acuña esta palabra que dice que son difracismos. ¿Y a qué se refiere él con esto del difracismo? Bueno, pues él mismo dice que son cuando juntamos dos palabras que por separado cada una tiene su significado, pero cuando las yuxtaponemos, o sea, las ponemos juntas, adquieren un significado todavía más profundo. Entonces, en español, pues hay muchos ejemplos, ya los hemos mencionado aquí algunos, ¿no? Uno, por ejemplo, sería crema y nata. O sea, la crema es una cosa, ¿no?, que sirve para comer y todo eso. Y la nata, pues es lo que le sale a la leche, ¿no?, cuando la hierven. Pero cuando hablamos y dicen, ay, me invitaron a la fiesta de no sé qué familia, y llegó la crema y nata de Santa Clara, Huitziltepec, no significa que llegaron los botes de crema o los kilos de nata, ¿no? Significa que llegó así como que, así como que toda la sociedad de Santa Clara, los ricos, así, no, llegó la crema y la nata, ¿no? Eso, para Ángel María Garibay, es una expresión difracística. O sea, dos palabras que por separado, cada una significa una cosa, pero cuando las decimos juntas, el significado es ya más complejo, ¿no? Porque para decir la crema y nata, pues tendríamos que decir, pues, lo mejor como que de la sociedad de Santa Clara, ¿no? Así los más famosos, los más conocidos, los más riquillos, una onda así. Bueno, doy eso como ejemplo, se me ocurrió ese, podría dar otros, pero creo que con ese basta, ¿no? En español luego también dice, estuve encerrado a piedra y lodo, me tuvieron en la casa de no sé quién a pan y agua, contra viento y marea. O sea, son dos palabras que por separado son cada una cosa, pero ya juntas es algo más complejo. La vez pasada me parece, o no me acuerdo cuándo, pero en náhuatl di un ejemplo, fue un video, que es in atl, in tepetl. Atl solito es agua, y tepetl es cerro, pero cuando en náhuatl los digo así juntos, in atl, in tepetl, ya no estoy hablando ni del agua ni del cerro, ahora estoy hablando del pueblo, la comunidad, o sea que ya tiene un significado más profundo, más complejo, ¿sí? Bueno, pues esa sería la expresión difracística. Y en náhuatl pues hay un montón de expresiones difracísticas, ¿eh? Por ejemplo, esta para decir la persona, hay una forma bien chida que es in ixtli in yolot, creo ya la mencionamos, ¿no? El rostro, el corazón, para decir así la personalidad, la identidad de una persona, ¿no? Entonces, es bien chida esta forma de expresión, es muy poética. Y yo pienso, por eso digo todo eso, que el difracismo, el más profundo, así el más perrón de toda la lengua náhuatl, de toda, es precisamente esta, ¿no? In xochitl, in cuicat. O sea que separado, flor pues es flor, ¿no? Y cuicat pues es cuicat. Pero cuando lo digo así junto en náhuatl, in xochitl, in cuicat, ya tiene otro significado más profundo, que vendría siendo para mí algo así como hasta el arte mismo, ¿no? O sea, toda esta creación humana, ¿no? Hay quien lo traduce como poesía, pero yo pienso que se queda corto, porque no es solamente eso lo que crea el ser humano, la poesía, ¿no? También está la pintura, también está la plumería, o está la escultura, ¿no? Entonces todo eso que el ser humano es capaz de crear, la belleza, el arte mismo, la música, los cantos sagrados, pues todo eso engloba esta expresión difracística, que es la flor, el canto. Y entonces nuestro canto del Cuicapeucayo, pues por sí mismo es flor y canto, ¿no? Pues empieza con cantos y termina con flores, ¿sí? Entonces así de profundo es este canto que estamos estudiando. Y bueno, hoy vamos a ya Chicón, si quieres agarra y siéntate acá. Ahí está. Hoy vamos a ver, esto creo que ya lo vimos un poquito. ¿Se acuerdan de lo que significa tlein o tlen? Ahí son lo mismo, pero a veces dicen a veces como que dos formas, ¿no? De lo mismo. Dijimos que era cosa, ¿sí? Y que luego que hasta se burlan de nuestra forma de hablar en la ciudad. Cuando decimos cosa quieres, cosa te trajo, ¿no? Cosa te dio. Bueno, así hablamos nosotros. Entonces es cosa, ¿no? Bueno, entonces también ya lo vimos. El verbo istoa es el verbo decir, ¿sí? Decir.
Y con este también ya lo vimos, pronombre relativo es decir lo, ¿sale? Entonces, acá esta oración que puse al principio, lo que dice es, cosa dice el colibrí precioso, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que él dice, no? Entonces, todo este canto que ya estudiamos unas partecitas, el principio, por ahí una parte intermedia, por ahí vimos cuál fue la primera cosa que dice el colibrí cuando habla, que es una pregunta, ¿no? Akin tiktemoa kuikanitzine. Pero ¿qué es lo más importante que dice el colibrí? Bueno, entonces por eso me ocurrió poner esta pregunta, ¿no? Tlein kihtoa in quetzalhuitzitziltzin. Tlein, o tlein, vamos a decir tlein. Tlein kihtoa in quetzalhuitzitziltzin. Cosa dice el colibrí. Bueno, pues hoy es lo que vamos a ver en esta quinta sesión, que es lo más importante, el meollo del canto, de qué es lo que dice el colibrí, ¿sí? Sale, entonces, esta es una pregunta que puse nada más así como para introducir. Cosa dice el colibrí, precioso, Quetzalhuitzitziltzin. Y esto ya propiamente es lo que dice el colibrí, que en mi opinión pues es lo más importante que habla el colibrí en el canto, lo que le dice, lo que le revela al cantor, a nuestro cuicani, ¿sí? De hecho es la tercera intervención que hace el colibrí en el canto. La primera es Akin tiktemoa kuikanitzine. La segunda es, ¿cuál es la segunda? Canicantla. Ah, sí, Canicantla, timitzititititi kuikani. Que ahí lo que le dice es que pues se las va a mostrar las flores, pero todavía no se las muestra, ¿no? O sea, dice, te las vamos a mostrar, te las voy a mostrar. Pero bueno, me salté hasta esta tercera parte, porque aquí, hasta aquí, el colibrí ya lo introdujo al Xochitlalpan, o sea, ya lo dejó ver las flores, y nuestro cuicani está maravillado, ¿no? Porque acuérdense que dice que las flores están llenas de rocío, de luces, que parecen como del arco iris. Entonces él está teniendo así una visión ahí en Xochitlalpan, en el lugar sagrado de los nahuas. Ya conoció las flores, ya las vio, y ahora es cuando el colibrí le va a decir qué hacer, le va a dar una orden, ¿sale? Bueno, vamos para allá. Entonces ya vimos en las sesiones anteriores que en náhuatl uso este shi para el modo imperativo, que dijimos que es para dar órdenes, ¿no? Como cuando en español digo, siéntate, cállate, despiértate, levántate, come, ¿sí? Entonces cuando doy una orden en náhuatl, pues tengo que decir shi, ¿sí? Shikaki es óyelo, escúchalo, shikaki, ¿no? Shikmati, sábelo, o sea, como entérate, ¿no? Sábelo, conócelo. Entonces shi, pues va a ser esa orden, ¿no? Entonces aquí el colibrí va a dar una orden a nuestro cuicani. ¿Y qué orden le va a dar? Pues aquí está el verbo, teteki, que es cortar. ¿Y qué es lo que tiene que cortar nuestro cuicani, nuestro cantor? Pues flores. Y se dan cuenta como en náhuatl, pues todo está pegado, es una sola oración, un solo pensamiento. No separado así como en español, ¿no? Sino que es todo conciso, todo, bueno, así todo junto, ¿no? Entonces aquí le está dando la orden y le dice Shishochiteteki, quiere decir corta flores. O sea que el colibrí está parado ahí frente al sembradío de flores, el cuicani está ahí y le dice Shishochiteteki, corta las flores, una orden que le está dando el colibrí. Y le dice las que sean, o sea que tiene esa libertad de escoger las que él quiera. No le dice, corta esta, pero esa no, pero esa sí, no. Este catlehuatl da la idea de lo que sea, las que sea. O sea que es muy generoso el colibrí. Shishochiteteki in catlehuatl. Corta las flores, las que sean. Está bonito, ¿no? Shishochiteteki in catlehuatl. Y bueno, aquí es donde le dice que tú quieras, ¿no? O sea, las que tú quieras. Las que sea que tú quieras, ¿sí? Entonces acuérdense que aquí está este que es tú, ¿sí? Y aquí está el verbo neki, que es querer, ¿sí? Querer, desear algo, ¿no? Y está en futuro, ese también ya lo vimos que en futuro se le agrega la